Bienvenidos al universo de Orión, el canal donde transformamos la literatura en tu mejor aliada para alcanzar excelentes resultados en tus pruebas académicas. Hoy nos sumergimos en una obra que no solo es un pilar fundamental de la literatura latinoamericana, sino también un viaje emocional y cultural que te ayudará a destacar en cualquier examen. Se trata de Los ríos profundos, de José María Arguedas. José María Arguedas, escritor, antropólogo y una de las voces más influyentes del indigenismo literario, plasmó en esta novela una experiencia profundamente personal y social. Publicada en el año 1958, Los ríos profundos no es solo una historia. Es, además, un espejo de las tensiones entre dos mundos, la cultura indígena andina y la mestiza. A través de Ernesto, un joven mestizo dividido entre sus raíces y la imposición de la autoridad colonial, Arguedas nos muestra un Perú marcado por la injusticia, la discriminación y la belleza espiritual de la cosmovisión andina. ¿Pero por qué es tan importante entender esta obra? Sencillamente porque Arguedas va más allá de contar una historia. Con un lenguaje poético, el uso del quechua y un simbolismo profundamente arraigado, nos habla sobre identidad, resistencia y la conexión con la naturaleza. Aquí vamos a descomponer cada aspecto clave, desde los temas y personajes hasta las metáforas y el contenido cultural, ofreciéndote siempre las claves que realmente necesitas para sobresalir en cualquier análisis literario. Si buscas no solo comprender los ríos profundos, sino destacar en tu examen y comprender el verdadero significado de esta obra maestra, este es justamente tu espacio. Quédate aquí en el universo de Orión. Prepárate para brillar académicamente mientras exploramos juntos los ríos más profundos de la literatura. Vamos a por esa buena nota. Pasamos al resumen detallado de Los ríos profundos de José María Arguedas, punto por punto. 1. El viaje de Ernesto y la separación familiar. La novela comienza con Ernesto, un adolescente mestizo criado entre comunidades indígenas, viajando junto a su padre, un abogado errante. Su relación es distante, marcada por la frialdad y la incomunicación emocional. Pronto se separan y Ernesto es dejado en un internado religioso en la ciudad de Abancay, un entorno muy diferente al mundo andino al que estaba acostumbrado. Esta separación marcará el inicio de un proceso de autodescubrimiento y la confrontación con una nueva realidad social. 2. La llegada al internado y la sensación de desarraigo. Ernesto se siente desplazado y aislado al llegar al internado. No encaja con sus compañeros, mayoritariamente criollos o mestizos, con escasa conexión con las comunidades indígenas. La rigidez del sistema educativo centrado en la imposición de la lengua y valores occidentales genera en él una sensación de alienación. 3. El conflicto cultural y social. Ernesto es testigo de un entorno donde la discriminación y el abuso de poder están normalizados. Los indígenas son tratados con desprecio tanto por las autoridades religiosas como por los propios estudiantes. El choque entre la cultura de Ernesto, que ha vivido de niño, y el nuevo entorno hostil, refleja la fractura cultural del Perú de la época. 4. La revuelta de las chicheras. Un hecho crucial ocurre cuando las chicheras, mujeres indígenas que venden chicha, bebida tradicional andina, son perseguidas por las autoridades locales bajo falsas acusaciones. Este episodio se convierte en un símbolo de resistencia cultural. Ernesto observa con admiración y empatía la lucha de estas mujeres, lo que refuerza su vínculo emocional con las raíces andinas y le hace cuestionar aún más las estructuras de poder. 5. La relación con sus compañeros.
Dentro del internado, Ernesto desarrolla relaciones complejas con sus compañeros. Se enfrenta al desprecio y a las burlas de algunos, mientras que con otros, como por ejemplo Antero, establece lazos de camaradería. La rivalidad y el bullying son constantes, lo que refuerza su sensación de marginación. 6. La conexión con el mundo natural. El paisaje andino, especialmente los ríos y las montañas, cobran un significado espiritual para Ernesto. Los ríos no solo son un elemento del entorno, sino símbolos de sabiduría ancestral, conexión con la tierra y profundidad emocional. Cada descripción del entorno está cargada de simbolismo, reflejando la tensión interna del protagonista entre sus raíces indígenas y la imposición cultural que enfrenta. 7. El castigo y la represión en el internado. Los métodos disciplinarios del internado son extremadamente rígidos y violentos. Los castigos físicos y humillaciones son frecuentes, reflejando de esta manera la represión de la autoridad colonial y eclesiástica de la época. Este ambiente hostil es clave para entender la fractura emocional de Ernesto y su sensación de injusticia. 8. El brote de sarampión y la mortalidad infantil. Un evento trágico ocurre cuando un brote de sarampión afecta al internado y a las comunidades cercanas. La enfermedad, que se extiende sin control, simboliza la vulnerabilidad de los sectores marginados y la indiferencia de las autoridades ante el sufrimiento de los más desfavorecidos. Este episodio refuerza la crítica social de Arguedas hacia la desigualdad y la falta de atención sanitaria en las comunidades indígenas. 9. La muerte del padre Remigio. La figura del padre Remigio, inicialmente vista como autoritaria y severa, cobra otro matiz al enfermar gravemente. Su muerte, marcada por la fragilidad y la decadencia, simboliza el colapso de la figura del poder opresor, revelando la humanidad incluso en los representantes del sistema. 10. El descubrimiento de la identidad personal. Al final de la novela, Ernesto comienza a aceptar su identidad dual, comprendiendo que no debe rechazar ni su herencia andina ni su formación mestiza, sino integrarlas. Su proceso de madurez implica el reconocimiento de que la cultura indígena no es inferior, sino una fuente de sabiduría y resistencia. 11. El desenlace. Ernesto abandona el internado. Tras todas esas experiencias, Ernesto deja el internado y retoma su camino, más consciente de su identidad y del valor de sus raíces culturales. Su partida simboliza un proceso de transformación e inicio de un viaje interior hacia la reconciliación con su herencia cultural. Aspectos clave destacados en el resumen. Simbolismo de los ríos. Los ríos no solo reflejan el entorno, sino las emociones, raíces y sabiduría ancestral del mundo andino. El proceso de madurez. Ernesto evoluciona con la confusión y el aislamiento hacia una identidad más sólida y reconciliada con su origen. La violencia y la discriminación se presentan de forma constante, desde el internado hasta la sociedad que rodea a los personajes, con una crítica al sistema colonial aún presente. La resistencia cultural. Las chicheras y las comunidades indígenas representan la lucha contra la opresión y la preservación de la identidad cultural. Continuamos con la estructura y la composición. Estructura externa. La novela se compone en capítulos lineales y bien definidos que siguen la evolución personal y emocional del protagonista, que en este caso es Ernesto. Estructura interna. Planteamiento. Ernesto, un adolescente mestizo, viaja junto a su padre, un abogado errante, y termina siendo internado en un colegio religioso en Abancay. Su conexión con las raíces indígenas y su entorno cultural marcan la introducción. Nudo.
El conflicto se desarrolla a partir de las tensiones sociales y culturales en el internado y en el pueblo. Ernesto experimenta la discriminación hacia los indígenas y presencia la revuelta de las chicheras, un hecho simbólico de resistencia contra la opresión. Desenlace. Ernesto, tras enfrentarse a la realidad de la injusticia y la violencia, comienza a entender la complejidad de la sociedad andina y se abre a una conciencia más profunda sobre su identidad cultural y personal. Temas principales. 1. El conflicto cultural entre dos mundos. La novela muestra la tensión entre la cultura indígena con su cosmovisión espiritual y comunal y la cultura mestiza y colonial, representada por la autoridad del colegio y las estructuras de poder. 2. La búsqueda de identidad. Ernesto, hijo de un mestizo y criado entre comunidades indígenas, se encuentra dividido entre dos mundos, reflejando el proceso de autodescubrimiento y aceptación personal. 3. La discriminación y el abuso de poder. El trato hacia los indígenas, tanto en el colegio como en el pueblo, refleja las estructuras opresoras de la época. La rebelión de las chicheras simboliza la resistencia contra la injusticia social. 4. El paisaje como reflejo emocional. Los ríos, las montañas y la naturaleza andina no son meros escenarios, sino que son símbolos que reflejan las emociones y conexiones espirituales del protagonista con su entorno. 5. La infancia y la pérdida de la inocencia. Ernesto enfrenta la violencia, la injusticia y la muerte, lo que marca su tránsito de la niñez hasta la madurez y el descubrimiento de la dura realidad social. Damos paso a los personajes principales de esta novela. Ernesto es el protagonista y narrador. Se trata de un joven sensible, reflexivo y dividido entre sus raíces indígenas y su educación mestiza. Su evolución es el eje de la obra. El padre de Ernesto es un abogado errante y distante que representa el mestizaje y el alejamiento de las raíces culturales del hijo. Las chicheras son la fuerza femenina y la resistencia indígena. Su rebelión contra la injusticia es uno de los episodios más simbólicos de esta novela. Los compañeros del colegio, en los que se incluyen personajes como Antero, que representa la amistad y la conexión con el mundo indígena, y también Vicario, que es el símbolo de la autoridad colonial y religiosa opresora. El paisaje andino. Aunque no es un personaje literal, el entorno natural tiene un papel esencial en esta novela, puesto que refleja el mundo emocional y el espiritual del protagonista. Estilo y lenguaje. Lenguaje lírico y simbólico. Arguedas utiliza un lenguaje cargado de simbolismo, especialmente en las descripciones del paisaje, que reflejan la espiritualidad andina y las emociones del protagonista. Uso del quechua. La integración del quechua sin traducción literal refuerza la autenticidad del mundo indígena y la tensión cultural entre las lenguas. Descripciones poéticas. La narrativa está impregnada de metáforas y comparaciones que aportan una dimensión sensorial de la historia, especialmente en la descripción de los ríos y de la naturaleza. Narrador en primera persona. La historia está narrada desde la perspectiva de Ernesto, lo que permite una conexión emocional directa con sus experiencias y sus reflexiones. Contexto literario. Movimiento indigenista. Los ríos profundos pertenece al indigenismo, un movimiento literario que denuncia la marginación de las comunidades indígenas y también reivindica sus derechos y su cosmovisión. Influencias. Arguedas se aleja del realismo social más directo y añade una dimensión lírica y espiritual influida por su propia experiencia personal y por su conexión con la naturaleza y la cultura andina. Innovación literaria. La integración del quechua y la naturaleza como símbolo emocional marcan en la historia un avance en la representación del mundo indígena en la literatura. Damos paso a las interpretaciones y lecturas críticas. Lectura política y social.
La novela denuncia la desigualdad y la violencia estructural que sufren las comunidades indígenas, subrayando de esta manera la necesidad de justicia social. Dimensión psicológica. El viaje de Ernesto no es solo físico, sino que también es un proceso de autodescubrimiento e integración de su identidad mestiza. Lectura espiritual. El paisaje y los elementos naturales actúan como símbolos de conexión entre el individuo y la tierra, en sintonía con la cosmovisión andina. Reflexión sobre el lenguaje. La introducción del quechua sin traducción explícita es un acto reivindicativo que desafía la imposición cultural y la lingüística colonial. Vigencia de la obra. Actualidad de los temas. La discriminación cultural y lingüística, la lucha por la identidad y la justicia social siguen siendo temas relevantes en América Latina y en otras partes del mundo. Influencia literaria. Los ríos profundos es una obra de referencia para la literatura latinoamericana, incluyendo e influyendo en autores como Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. Además, abre camino a la literatura testimonial y multicultural. Intención comunicativa de José María Arguedas en Los ríos profundos. José María Arguedas escribió Los ríos profundos con múltiples intenciones comunicativas que trascienden lo literario para convertirse en un alegato cultural, social y filosófico. Su objetivo principal era visibilizar y reivindicar la cosmovisión andina, mostrando las tensiones entre dos mundos que coexistían y que aún coexisten y que están en conflicto, la cultura indígena y la mestiza. Reivindicación de la cultura andina. Arguedas utiliza la novela como una herramienta para dar voz a las comunidades indígenas históricamente marginadas y silenciadas. La introducción del quechua sin traducción explícita refuerza la dignidad y autonomía de esta lengua y cultura, rompiendo de esta manera con la hegemonía lingüística del español. Denuncia de la discriminación y la desigualdad social. La novela expone los abusos de poder, la violencia institucional y la discriminación hacia los indígenas a través del trato en el internado y los conflictos del pueblo. La revuelta de las chicheras y el brote de sarampión son símbolos claros de una estructura de poder injusta y desatendida. Reflexión sobre la identidad y el mestizaje. Ernesto encarna la búsqueda de la identidad de un joven mestizo dividido entre dos culturas. Arguedas plantea la posibilidad de una reconciliación entre estas dos raíces, proponiendo de esta manera la integración cultural sin imposiciones. La espiritualidad y la conexión con la naturaleza. El autor presenta la cosmovisión andina donde la naturaleza no es un simple entorno, sino un ser espiritual y simbólico. Los ríos, las montañas y los vientos son parte de la identidad y de la sabiduría ancestral. Crítica al sistema educativo y la imposición cultural. La rigidez del internado religioso simboliza la represión cultural y la imposición de valores occidentales, mostrando cómo las instituciones colaboran en la marginación cultural. Exploración de la infancia y la vulnerabilidad. Ernesto, al ser un niño, experimenta el choque cultural con una sensibilidad pura, lo que permite al lector reflexionar sobre la injusticia a través de una perspectiva inocente y sincera. Pasamos a los mecanismos de cohesión utilizados en Los ríos profundos. José María Arguedas emplea una variedad de recursos estilísticos y estructurales para dotar de cohesión y coherencia a la novela. Estos mecanismos aseguran la fluidez narrativa, la continuación temática y la profundidad emocional de la obra. Repetición léxica y temática. La constante alusión a los ríos, la naturaleza, la tierra y la cosmovisión andina refuerza la unidad simbólica y temática de la novela.
Las referencias a la infancia y al desarraigo se repiten a lo largo del texto, subrayando la experiencia emocional de Ernesto. Simbolismo y metáforas. Los ríos profundos no solo representan la conexión espiritual de Ernesto con sus raíces, sino también la profundidad emocional y cultural del mundo andino. El sarampión es un símbolo de la vulnerabilidad y el abandono de los sectores marginados. Las chicheras y su revuelta simbolizan la resistencia frente a la opresión. Conectores discursivos y temporales. Arguedas utiliza conectores como entonces, luego, después, mientras tanto, que marcan el avance lineal del retrato y mantienen la secuencia narrativa. Las acciones de los personajes y los cambios emocionales de Ernesto están marcados por una progresión temporal clara y continua. Contraste y oposición. Mundo andino versus mundo occidental. La tensión entre el colegio y la naturaleza refleja el conflicto cultural y también central. Autoridad versus rebeldía. Los castigos en el internado contrastan con la rebelión de las chicheras. Racionalidad versus espiritualidad. Mientras la escuela impone la educación formal, Ernesto experimenta la conexión emocional y espiritual con los ríos y la naturaleza. Uso del lenguaje poético y lírico. Las descripciones del paisaje andino están cargadas de recursos poéticos como personificaciones y comparaciones sensoriales. Por ejemplo, cuando dice «El río cantaba en su cauce como un corazón que no deja de latir». El lirismo refuerza la conexión emocional entre Ernesto y la naturaleza, dotando al texto de una atmósfera mística y evocadora. Narrador en primera persona. La perspectiva subjetiva de Ernesto genera un vínculo emocional con el lector, ya que todo se narra desde sus vivencias, percepciones y emociones. Este recurso también permite al lector experimentar la vulnerabilidad del protagonista y la complejidad de su proceso y autodescubrimiento. Integración del quechua. La introducción de palabras y expresiones del quechua, sin traducción directa, es un mecanismo de cohesión cultural y de reivindicación lingüística. Refuerza la autenticidad del contexto andino y subraya la importancia del idioma como vehículo de identidad. Paralelismos estructurales. La novela comienza y concluye con el viaje de Ernesto, cerrando el ciclo de aprendizaje personal y transformación del protagonista. Los conflictos internos de Ernesto se reflejan en los eventos sociales del pueblo, creando un paralelismo entre lo personal y lo colectivo. Continuamos con el comentario argumentativo sobre los ríos profundos de José María Arguedas. Los ríos profundos no es solo una obra de crecimiento personal, sino una obra profundamente política y filosófica que cuestiona las dinámicas de poder, identidad y resistencia cultural en los Andes peruanos. José María Arguedas logra, con una sensibilidad excepcional, retratar un conflicto que trasciende lo individual y se convierte en un reflejo de una problemática social estructural: la opresión de los pueblos indígenas y la imposición de un modelo cultural ajeno a sus raíces. Uno de los aspectos más impactantes de la novela es su capacidad para mostrar el choque cultural no como un conflicto estático, sino como un proceso continuo de tensión y negociación. A través de Ernesto, un joven que navega entre dos mundos, Arguedas expone cómo el sistema educativo, la religión y las instituciones coloniales intentan homogeneizar la identidad cultural, marginando y desvalorizando los saberes ancestrales andinos. Esta imposición no solo genera violencia, sino también una crisis interna en el protagonista, quien lucha por encontrar un equilibrio entre sus raíces indígenas y la formación mestiza a la que es sometido. El uso del lenguaje es otro elemento argumentativo fundamental en esta obra. Arguedas no solo incorpora el quechua de manera literal, sino que lo integra simbólicamente como un acto de resistencia lingüística.
El hecho de no traducir directamente las expresiones indígenas desafía la estructura narrativa tradicional y cuestiona la hegemonía del castellano como única forma de expresión válida. El autor no solo narra, sino que denuncia y reivindica la riqueza de una lengua y cultura que han sido históricamente silenciadas. En cuanto a la construcción de personajes, Los ríos profundos destaca por su profundidad psicológica. Ernesto no es un simple observador del conflicto social, es un reflejo de la dualidad del Perú. Su experiencia en el internado, su vínculo con el paisaje y su percepción de la rebelión de las chicheras lo convierten en un símbolo de la juventud que busca reconciliar las tensiones culturales de su entorno. Por otro lado, los personajes secundarios como las chicheras o los propios compañeros de Ernesto no son meros elementos decorativos, sino representaciones de los diversos estratos de una sociedad fragmentada. El simbolismo presente en la obra, especialmente a través de la naturaleza, refuerza aún más la intención del autor. Los ríos, las montañas y los elementos del paisaje no solo forman parte del entorno, sino que se convierten en manifestación de identidad y sabiduría ancestral. El agua, que fluye de manera constante y profunda, se convierte en una metáfora del conocimiento indígena que sigue vivo a pesar de la opresión. Este uso del simbolismo conecta con lo personal, lo colectivo, lo emocional y con lo político. Finalmente, Los ríos profundos se erige como una obra profundamente relevante aún en la actualidad. Las tensiones entre modernidad y tradición, la discriminación cultural y la búsqueda de identidad siguen siendo problemáticas globales. Arguedas no solo escribió una novela lírica, sino un testimonio de la necesidad de representar y de repensar las estructuras de poder y valorar la diversidad cultural como parte fundamental de la identidad de un pueblo. Conclusión y opinión personal. Conclusión. Los ríos profundos es mucho más que una novela de formación o un relato de denuncia social. Es una obra que trasciende su tiempo y su espacio para convertirse en un manifiesto de identidad, resistencia y dignidad cultural. José María Arguedas no solo narra la historia de Ernesto, sino que expone la fractura histórica entre dos mundos, el indígena, lleno de sabiduría y espiritualidad, y el colonial, opresivo y deshumanizador. Con una prosa cargada de simbolismo y un lirismo profundamente arraigado en la cosmovisión andina, el autor convierte el paisaje y la lengua en herramientas de reivindicación y memoria. Esta novela nos recuerda que la verdadera riqueza de un pueblo radica en su diversidad cultural y en el respeto a sus raíces. Arguedas logra crear un puente entre dos realidades históricamente enfrentadas, mostrando que la identidad no es estática ni uniforme, sino un proceso de construcción y reconciliación constante. Su mensaje sigue vigente en la actualidad, en un mundo donde la discriminación cultural y lingüística aún persisten y donde la voz de los pueblos originarios sigue siendo en muchos casos silenciada. Opinión personal. Leer Los ríos profundos es enfrentarse a una verdad que incomoda y emociona a partes iguales. Lo que más me ha impactado de esta obra es la forma en que José María Arguedas transforma la literatura en un acto de justicia. Cada palabra, cada imagen del río, del paisaje andino o del canto en quechua no solo embellece la narración, sino que nos desafía a reflexionar sobre lo que hemos ignorado o minimizado durante muchos siglos. Lo que hace de esta novela algo verdaderamente poderoso es que no busca imponer una única visión de la realidad, sino mostrarnos la complejidad del ser humano con todas sus contradicciones. Ernesto no es un héroe, sino un símbolo de esa lucha interna entre lo aprendido y lo sentido, entre la imposición y la herencia. Su vulnerabilidad, su desconcierto y su conexión con la naturaleza
lo convierten en un espejo en el que todos podemos reflejarnos. Desde mi punto de vista, Los ríos profundos es una obra que todo lector debería experimentar alguna vez, no solo por su relevancia literaria, sino porque nos invita a cuestionar las estructuras de poder que aún hoy siguen marcando la exclusión cultural y social. No es un libro que se pueda leer de forma pasiva. Es un grito poético, una llamada a la empatía y un recordatorio de que la verdadera riqueza de un país no reside en sus fronteras, sino en su diversidad.